Nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien, para llevarlo a cabo, hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey aclamándolo con cantos desde nuestras casas. Concédenos, por medio de Él, entrar en la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria, alabanza y honor al Hijo del Redentor, al que viene en el nombre del Señor. Grita, Hosana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Sed bienvenidos, hermanos queridos, don Sergio, queridas hermanas, maestras Doroteas, hijas de los Sagrados Corazones, querido José Luis, que estás al manejo de las cámaras, y todos los que nos seguís a través de vuestros dispositivos móviles, ordenadores, televisiones, sed bienvenidos a esta celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Este año, como hemos repetido tantas veces hasta la saciedad, una celebración distinta. Tenemos que celebrarlo en la soledad de nuestro hogar, acompañados por nuestra propia familia, quien viva acompañado, muchos quizá incluso solos, porque así estamos viviendo nuestro confinamiento, pero sintiéndonos miembros de una gran familia y gracias a estos medios técnicos de los que disponemos ahora, poder celebrarlo juntos aquí en nuestra casa común. Hoy no solo esta parroquia de la Virgen del Pilar de Talavera de la Reina, por la que ofrezco la Santa Misa. No sé si saben un secreto, los sacerdotes todos los domingos la misa mayor la ofrecemos por el pueblo que nos ha sido encomendado. Por eso hoy, queridos feligreses de esta parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Talavera de la Reina, sabed que por vosotros estoy ofreciendo la Santa Misa, como es mi obligación, porque así nos lo marca el Código de Derecho Canónico entre las obligaciones del párroco. Pero hoy también se unen a nuestra celebración
Muchos televidentes de Piedad TV, que es la televisión que para estos días de Semana Santa ha puesto en marcha la Hermandad Franciscana de la Virgen de la Piedad de Palencia. A través de su señal nos están viendo también muchísimos palentinos. Y desde otros lugares, desde Cartagena, que hoy queremos encomendar especialmente a un señor que ayer era llamado de la tierra al cielo, amigo de unos amigos míos que me pedían que le encomendasen, y otras muchas intenciones que llevamos todos en el corazón, pues todas las ponemos sobre el altar y comenzamos así a vivir nuestra Semana Santa en este gran pórtico que es el Domingo de Ramos. Vamos a comenzar reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual de Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Dominus Viri, de Navis Tui subdignet competente, Lucia Sanctum Evangelium Suum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿de dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él contestó: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, espada morirán.
¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumpliría entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: «Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «No tienes nada que responder. ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?». Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís?». Y ellos contestaron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron a la cara y lo bofetearon. Otros lo golpearon diciendo: «Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado». Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Él lo negó delante de todos diciendo: «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Otra vez negó él con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro, tú también estabas con ellos. Tu acento te delata». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero, para cementerio de forasteros. Por eso, aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía librar un preso, al que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir:
no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilato insistió: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándolas a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Igualmente, los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: «A otros ha salvado, y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos». Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: «Soy hijo de Dios». De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6 hasta la hora 9 vinieron tinieblas sobre la tierra. A la hora 9 Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: «Está llamando a Elías». Enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: «Verdaderamente este era hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande en la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro.
A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: «Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera». Pilato contestó: «Ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis». Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocándola a la guardia. Palabra del Señor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Querido don Sergio, queridas hermanas, queridos hermanos que desde vuestras casas estáis siguiendo esta celebración, os saludo a todos cordialmente en este día del Domingo de Ramos. Desde bien prontito empezaron a llegar esta mañana los mensajes: «Feliz Domingo de Ramos», con fotos bonitas de la borriquilla y Jesús encima. Es un día muy especial en el que yo quiero, cuando estamos comenzando esta semana de misterios, transmitiros todo mi cariño en mi saludo. A los miembros de la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Pilar de Talavera de la Reina, que os sentís como en casa porque reconocéis cada rincón de los que vais viendo en vuestras pantallas. Saludo también cordialmente a los hermanos de la Hermandad Franciscana de la Virgen de la Piedad y a los cofrades de Palencia que nos están siguiendo también en esta retransmisión en directo. Saludo cordialmente a Caridad y a sus hijos Pedro y Eduardo. Caridad es la esposa de Pedro Saura, por quien también estamos rezando especialmente y que ayer fue llamado con solo 64 años de la tierra al cielo en Cartagena y al que queremos tener muy presente en nuestra celebración. Y saludo de un modo particular a aquellos que estáis con la incertidumbre de si tenéis el virus o con la certeza de que lo tenéis y estáis luchando para superar la enfermedad. Desde aquí os queremos mandar también todo nuestro cariño y la seguridad de nuestra oración. Sentíos todos saludados, hermanos y hermanas queridos. La liturgia del Domingo de Ramos, que hoy estamos celebrando de una manera muy simplificada, evidentemente, por la falta de asistencia del pueblo fiel, que ha de estar confinado en sus casas. Bueno, pues la liturgia del Domingo de Ramos es, en cierta manera, diferente a casi todo lo demás que celebramos en la Iglesia. Daos cuenta que tiene una primera parte que, cuando se puede celebrar bien, es muy festiva. Se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de un borriquillo o de una borriquilla, siendo aclamado por el pueblo sencillo que a su paso arrojaba ramas que cortaban de los árboles y ponían sus mantos en el suelo para aclamar y reconocer a Cristo como el enviado del Padre, como el Mesías esperado de las naciones. Se cumplía así una profecía que aparece en el capítulo 11, versículo 11 de Ezequiel. «He aquí a tu rey que viene montado en un pollino, hijo de Acémila». Así entra Jesús, ¿no? Sentado en ese pollino sencillo. El burrillo en el Antiguo Testamento es siempre símbolo de la humildad, de la docilidad, de la obediencia, de la paz, de la paciencia, de la laboriosidad. De todo eso es signo el burrito. Y el burro es precisamente el animal que Jesús elige para cumplir también las profecías, para entrar en la ciudad santa por el huerto de los olivos, por el monte de los olivos, ¿no? Para entrar en la ciudad mientras era aclamado por todos. Y esta es la primera parte de nuestra celebración, que tiene un sabor eminentemente de Pascua, de gloria, de resurrección. Y sin embargo, comenzamos la misa, dejamos todo el ambiente de fiesta
y nos centramos ya en la pasión del Señor, en todos los elementos que nos llaman a contemplar la pasión del Señor, a imitar los ejemplos de paciencia del Señor en nuestra vida, a hacer nuestras las lecciones que Cristo nos enseña en su pasión y muerte. Hemos leído un cántico del siervo en la primera lectura, hemos leído también la pasión del Señor según San Mateo, nos metemos de lleno en la pasión. Ayer explicaba el por qué está configurada así la liturgia del Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Porque bebe de dos fuentes. En Roma, la iglesia primitiva, que era una iglesia perseguida, no lo olvidemos, celebraba el domingo anterior a la Pascua la pasión, porque claro, no estaban las cosas como para poderse reunir todos los días. De manera que como siempre se reunían para celebrar el domingo, porque sin el domingo no podemos vivir, como decían los mártires de Abilene, sine domenica non possumus, sin el domingo no podemos vivir, pues se reunían el domingo anterior, celebraban la pasión, porque quizá luego no pudieran reunirse el jueves y el viernes santo para celebrar el triduo. Y luego volvían a reunirse nuevamente en la noche del sábado al domingo para celebrar esa gran vigilia que les tenía toda la noche escuchando la palabra de Dios, celebrando la incorporación de los nuevos miembros de la Iglesia con el bautismo, celebrando la liturgia de la luz, festejando a Cristo resucitado. De manera que la tradición romana en un día como hoy celebraba ya la pasión del Señor, para el domingo que viene celebrar la resurrección. Sin embargo, la Iglesia de Jerusalén, desde los comienzos, como ellos vivían en los santos lugares donde se realizaron todas estas cosas que hemos leído, pues ellos se reunían el domingo anterior para celebrar que Jesucristo entró y fue reconocido por el pueblo como Mesías esperado, como el Mesías esperado. De manera que ellos se reunían y hacían una liturgia en la que representaban la entrada de Jesús en Jerusalén y luego celebraban la Santa Misa. Como había muchas peregrinaciones a Tierra Santa, aquellos que tenían la dicha de participar esos días trasladaban aquí al occidente, trasladaban aquellas costumbres y al final la Iglesia las asimila haciendo esta liturgia preciosa que nosotros estamos celebrando hoy de manera simplificada la primera parte. Pero no debemos olvidar que la Pascua del Señor tiene una doble cara, es como una moneda con dos caras. Por una parte la pasión y muerte y por otra parte la resurrección. Es inseparable en la Pascua la muerte de la resurrección. Y ya con esta primera parte de nuestra celebración estamos anunciando con la fiesta de la entrada de Jesús en Jerusalén su resurrección. Pero inmediatamente hemos empezado la Eucaristía y nos hemos metido en un ambiente de pasión. Es la pasión de Cristo. Decía el Padre Lapuente que la pasión de Cristo es un libro abierto en el que nosotros aprendemos todas las lecciones de vida. Y es verdad. Por eso tenemos que gustar mucho, y no solamente en este tiempo de Semana Santa, que yo, ahora que estamos en casa, les recomiendo vivamente que lean los textos de la pasión del Señor para aprender lecciones de vida. Aquí aprendemos cómo es el amor más grande, la generosidad, la entrega, el dar la vida por sus amigos, el perdón que Jesús da incluso a aquellos que ni siquiera se lo piden, la paciencia con la que Jesús sabe callar, la eficacia de Cristo cuando está más neutralizado, la obediencia a la voluntad del Padre. Fijaros cuántas virtudes. Y he hecho un somero recorrido por las que se me han ocurrido en este momento. Fijaros cuántas lecciones de vida aprendemos en la pasión de Cristo. Pero no solamente aprendemos lecciones de vida en la pasión, sino que también en la pasión aprendemos lo que desgraciadamente no hay que hacer nunca. Todo cúmulo de pecados vemos reflejado en la pasión del Señor. La traición, la mentira, el homicidio, la cobardía, el insulto, la increencia, todo eso lo vemos reflejado en la pasión. Y quizá viendo también lo negativo, nosotros aprendamos cómo tenemos que vivir.
no según los ejemplos que vemos de cobardía en los apóstoles que huyen, de traición de Judas, de cobardía de Pilatos, de insultos por parte de las autoridades judías, las tramas, las corruptelas. Viendo todo eso, vemos cómo no tenemos que vivir nunca. Nuestro camino es el del Señor, el de la humildad, el camino de la humildad, el que Jesucristo asume desde que entra en el mundo y que pone de manifiesto hasta en los momentos en que le aclaman como Mesías. Fijaros que Cristo en el Evangelio en varias ocasiones se había escabullido de aquellos que querían proclamarle rey porque les había dado de comer. Sin embargo, en este caso no lo hace, sino que lo busca para que se cumplieran en él las Escrituras, ¿no? Pero Jesucristo entra como Rey de paz y como Rey humilde. Ese es, queridos amigos, nuestro camino. Y en este momento que estamos viviendo, en el que todos nuestros proyectos más inmediatos han tenido que ser suspendidos por un enemigo invisible, como es el COVID-19, vemos nuestra fragilidad, la fragilidad de nuestra propia condición humana, la fragilidad de nuestros planes si no están en Dios. Bueno, pues a la vista de esto, queridos hermanos, de esto que nos toca vivir tan duro, tan terrible, vamos a aprender que solo hay un camino, que es el de la humildad, la obediencia, la sencillez. Así es como podemos salvarnos los unos a los otros. Y esto podemos hacer desde nuestras propias casas también para evitar la expansión de la pandemia, quedándonos en casa, no haciendo el bobo, saliendo sin necesidad, que tenemos que ayudar a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a nuestros sanitarios. Tenemos que ayudarles quedándonos en casa, que ellos están ahí dando la vida en primera línea de meta, en primera línea, de fuego, para intentar salvar a aquellos que les llegan contagiados. Pues vamos a ayudarles, no mandándoles más gente, vamos a quedarnos en casa, vamos a procurar cuidarnos, porque es una ayuda que nos ofrecemos. Y de esta manera también estamos viviendo nuestra Semana Santa y cargando esta pequeña cruz de no poder salir, de no poder disfrutar de los medios ordinarios para vivir nuestra religiosidad. Pero lo hacemos de esta manera extraordinaria y el Señor no se dejará ganar en generosidad. Cuando nos vemos privados de los medios ordinarios, Él se vuelca en los medios extraordinarios y nos hace desear aún más estos medios ordinarios para que cuando todo esto pase, volvamos a llenar las iglesias. Solo en Dios, hermanos queridos, podemos poner nuestro corazón. Todo lo demás ya veis que es pasajero. Por eso vamos a recibir el consuelo de tener cerca a este Cristo que no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. Y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Él ha dado la vida por nosotros, como hemos podido escuchar en estos textos de la Pasión. Nos podríamos fijar en 1000 detalles, pero eso se lo dejo a ustedes, hermanos queridos, para que en sus momentos de meditación de la Pasión vayan sacando las propias enseñanzas que el Espíritu Santo les inspirará. Que así sea.